sobre los principios que se tienen en cuenta en la hidráulica. ¿Sí? Hablamos también sobre los sistemas hidráulicos, cómo están conformados, ¿cierto? Hablamos también de los elementos que lo conforman. Estamos hablando sobre, creo que íbamos, fluido hidráulico. Esto ya, fluido hidráulico. Hidráulico, hablamos que hay de sintéticos de base acuosa, minerales o sintéticos no acuosos. Hablábamos también de la viscosidad, de cinemática, del depósito hidráulico, que hay unos que son sellados, otros que son abiertos. Ajá. Y íbamos a empezar a hablar sobre los filtros. No, hablamos sobre los filtros, alcanzamos a hablar sobre los filtros. Decíamos sobre que hay diferentes grados de filtración, micrómetros, y para qué tipos de sistemas hidráulicos es que se aplican. ¿Sí? Habíamos terminado acá, entonces, bueno, vamos entonces a volver a hablar sobre los filtros. Nosotros decíamos que los filtros, la etapa de filtración es una de las etapas más importantes en los sistemas hidráulicos porque nos permite a nosotros limpiar nuestro fluido hidráulico con el que vamos a trabajar, ¿sí? Trabajar con un fluido hidráulico en buenas condiciones, limpio, nos ayuda a evitar de que por medio de la contaminación o las impurezas hayan pérdidas, ¿sí? Y haya desgaste. El desgaste como tal es algo que no se puede evitar, pero sí se puede reducir. Entonces lo que se busca es evitar de que por medio de la fricción, por medio de arrastrar partículas contaminantes, se degraden o afecte, ¿sí? O se disminuya la vida útil de los accesorios y equipos o elementos que conforman nuestro sistema hidráulico. Los principales elementos en un sistema hidráulico que se ven afectados por la suciedad o por partículas contaminantes son las válvulas y la bomba hidráulica, son los que más se ven afectados. En especial las válvulas. ¿Por qué? Porque si el aceite hidráulico se encuentra contaminado, eso me puede afectar en el rendimiento de la válvula. Puede ser que esta no me opere bien, no me abra bien, o abra en su totalidad, o no cierre bien, y eso pues me está afectando a la final el funcionamiento de mi sistema hidráulico. Veíamos una tablita en la que veíamos los diferentes grados de filtración, ¿verdad? Micrómetros de diferentes filtros. Entonces tenemos de 1 a 2, se utiliza para sistemas hidráulicos, para impurezas finas en sistemas altamente sensibles con gran fiabilidad, preferentemente en aviación y laboratorios. Tenemos los grados de 2 y 5, que son para sistemas de mando y control sensibles y de alta presión, con aplicaciones frecuentes en aviación, robótica industriales y máquinas herramientas. Tenemos los de 5 a 10 para sistemas hidráulicos de alta calidad y fiabilidad con previsible larga vida útil de sus componentes. De 10 a 20 para hidráulica en general y sistemas hidráulicos móviles que manejen presiones medianas y tamaños intermedios. De 15 a 25 para sistemas de baja presión en la industria pesada o para sistemas de vida útil limitada. Y de 20 a 40 para sistemas de baja presión con holguras grandes. Los filtros en los sistemas hidráulicos, ellos se encuentran dentro de una carcasa, ¿sí? Es una cubierta protectora donde internamente vamos a tener nuestro material filtrante, ¿sí? Y sobre ella, sobre esta carcasa, va a haber una válvula de bypass. Esta válvula de bypass es la que permite pasar y circular el fluido hidráulico a través del filtro, permitiendo así, cuando este lo atraviesa, atrapar todo lo que son las partículas contaminantes por medio de su material filtrante, ¿sí? Esta carcasa exterior envolvente también se le conoce a veces como vaina, ¿sí? Es la que contiene este material filtrante. Y esta válvula bypass es una válvula antirretorno. Solo se abrirá cuando el material filtrante ya se encuentra lleno, o sea, ahí toca cambiarlo, está sucio. Un filtro puede tener diversas posiciones dentro de un circuito hidráulico, ofreciendo diferentes servicios, las cuales se pueden explicar algunos a continuación. Hay unos que se pueden utilizar o se pueden colocar en la parte de la aspiración de la bomba, ¿sí? Es la mejor posición
ya que lo que se pretende es proteger la bomba. No obstante, aumenta el riesgo de que se produzca cavitación en su aspiración debido a la pérdida de carga que se origina en el fluido por su paso por el filtro. ¿Sí? O sea, es un riesgo que se corre. ¿Por qué? Porque como tenemos el filtro en la entrada de la bomba, esta reduce la carga o sea, cuando decimos que se reduce la carga, estamos diciendo que disminuye o afecta un poco el caudal que está de succión de la cabeza de entrada de la bomba, ¿sí? Y eso puede ocasionar que se genere cavitación en ella, ¿sí? Pero a lo que nosotros, la ventaja, digamos así, de esto es que estamos nosotros asegurando la vida útil de la bomba porque estamos filtrando el aceite hidráulico con la que ella está trabajando. Si se coloca el filtro en esa posición, en la entrada de la bomba, este debe ser un tipo que ofrezca poca pérdida de carga localizada, como pueden ser los de tipo de mallas metálicas y los filtros de superficie con huecos de tamaño grande. Evidentemente, esto se traduce que el grado de filtración conseguida, el tamaño de las partículas filtradas, colocando el filtro en esa posición, son relativamente grandes, encontrándose en el rango de los 50 a 100 micrómetros. Entonces, ahí tenemos simbólicamente cómo se vería el filtro en nuestro sistema hidráulico. En este esquemático tenemos un cilindro de simple efecto como elemento final, tenemos una válvula distribuidora de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento por palanca con retención, y esa parte es la fuerza motriz, y lo que está bajo la válvula ya la vimos los que tuvimos laboratorio en el de ayer, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fuerza motriz que está conformada por la bomba, el motor, ¿sí? El motor de la bomba. Aquí, esto de acá, este triángulo, es el filtro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que el filtro está antes de la bomba, entre la bomba y el depósito. Esta línea de acá, horizontal, es el depósito o el tanque, ¿sí? Entonces, entre el tanque y la bomba, nosotros tenemos el filtro. Esta válvula tenemos en paralelo al filtro y a la bomba, o al motor de la bomba. No, vamos ayer, muchachos, los que tuvieron laboratorio conmigo, el funcionamiento de ella, para qué se ponía. Es una válvula antirretorno, pero esta no es antirretorno. Válvula de alivio, ¿sí? Una válvula reguladora de presión, algo así, exacto, es una válvula reguladora de presión o de alivio, ¿sí? Esta válvula de acá, que está paralela al motor y al filtro, es la que me permite, en caso de que la presión del sistema aumente, ¿sí? La presión en las tuberías, en los accesorios de mi sistema hidráulico aumente. Como es una válvula que es de alivio, una válvula reguladora de presión ajustable, o sea, yo puedo calibrarla, ajustarle la presión que yo quiero a la que ella se debe abrir. Entonces, supongamos, yo la calibro para que se me abra a los 5 psi, un ejemplo. Y en mi sistema la presión de trabajo está en 2 psi, 3 psi. Pero ¿qué pasa? Yo llegué, accioné mi sistema hidráulico, moví mi cilindro, puse a trabajar mi cilindro de simple efecto, y cuando ya mi cilindro pues se desplazó, ¿sí? El vástago, el émbolo se desplazó, la presión empieza a aumentar en el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el fluido que hay en el circuito no está recirculando. Entonces la presión interna empieza a aumentar, de tal manera que cuando llega a los 5 psi, que fue la presión que yo calibré mi válvula, entonces, reguladora de presión, entonces esta se va a abrir, ¿sí? A lo que se abre, pues permite pasar el aceite y devolverlo al depósito, ¿sí? ¿Quién fue la que ahorita habló? Que me preguntó que si era una válvula antirretorno. Funciona antirretorno, ¿sí? Porque esa válvula, ustedes pueden ver, tiene una flecha, ¿sentido? Esa sí es una válvula antirretorno. No es que sea una válvula antirretorno, pero ella también tiene una función antirretorno, ¿sí? Por eso es que tiene una flecha. La flecha me indica a mí el sentido en que puede circular el aceite, el fluido, ¿sí? Si la flecha va hacia abajo, significa que ella solo deja pasar el fluido en ese sentido. Entonces, si yo, o si intentara, digamos un caso hipotético, el fluido subir en sentido contrario, desde el depósito a través de ella, no va a poder, ¿sí? Porque ella no la permite. Actúa también como un cheque, ¿sí?
pero pues la principal función de ella es ante una presión calibrada o ajustada, ¿sí? Porque en este caso porque pues es una válvula reguladora de presión ajustable, ¿sí? La flechita de acá lo indica. Bueno, tenemos otra posición del filtro cuando es situado en el conducto de impulsión. Entonces, dada su situación, en la salida de la bomba se sitúa en la línea de alta presión, ¿sí? Esto condiciona que los filtros así situados requieran de una mayor robustez. No obstante, en esta posición se consiguen filtrados más exigentes, estando el tamaño de las partículas retenidas en el rango de los 10 a 25. Entonces, el filtro en esta circunstancia se coloca, en esta situación, perdón, se coloca el filtro en la salida de la bomba, ¿sí? Como hay mayor nivel de presión, en esa línea hay mayor presión, pues se deben utilizar filtros más robustos, ¿verdad? Y al utilizarse filtros más robustos, pues se consigue una mejor filtración, por así decirlo, un filtrado más exigente. Por eso es que pueden ver que el filtro se coloca después de la bomba, ¿sí? A la salida de ella. Recordemos que la entrada es la succión, la cabeza de succión de la bomba, y la salida pues es ya después de que succiona donde sale el fluido que va a nuestro sistema hidráulico. Otra posición es en el circuito de retorno al depósito, ¿sí? Por eso es que acá el filtro se ve en la salida o en el retorno al depósito. A diferencia de los casos anteriores, colocando el filtro en la tubería de retorno al depósito se evitan los problemas de resistencia a la presión o los riesgos de cavitación en aspiración de la bomba. Para esta posición, el tamaño de las partículas que se consigue filtrar se encuentra entre 25 y 30 micrómetros. En lo personal, prefiero yo que el filtro se encuentre en el retorno al depósito, ¿sí? Recordemos de todas maneras que nosotros en el depósito, que eso ya lo vimos en clases anteriores, en el depósito va a ocurrir que de acuerdo al diseño del depósito, como se va a estar recirculando el aceite durante un tiempo mínimo de 5 minutos, 5 o 10 minutos, esto nos permite a nosotros que todas las partículas o partículas contaminantes se asienten, ¿sí? Se asienten al fondo, al remanso del depósito, y nos permite a nosotros extraerlo pues, mediante una válvula purgadora que por lo general trae los depósitos a la parte final, ¿sí? Entonces va a tener, digamos así, como doble filtración. Bueno, doble filtración no, una sola filtración, que es en el retorno al depósito, ¿sí? Ahí podríamos colocar nosotros el filtro y evitaríamos todos los problemas con respecto a la presión, ¿sí? La resistencia que se opone, que se da a la presión, como también el fenómeno ese de la cavitación. Y aparte de eso, ya que estamos asegurando pues, de que el aceite que se está recirculando al depósito es un aceite limpio, atrapando todas las partículas contaminantes que de pronto pudo haber adquirido durante el recorrido del sistema hidráulico, que a veces pasa eso, muchachos, que digamos, con el pasar del tiempo, ¿sí? Debido al desgaste de los elementos, de las válvulas, puede ser del cilindro, incluso hasta de las mismas los accesorios, estos van soltando partículas contaminantes que va arrastrando el aceite hidráulico. Entonces, el filtro me garantiza eso, absorber, atrapar todas esas partículas contaminantes. Hay otra posición que es el filtro situado en un circuito independiente, ¿sí? Entonces, para circuitos con altas exigencias, el filtro se puede situar en un circuito independiente que también realiza labores de refrigeración del fluido hidráulico. El problema, digamos, de esta configuración es que, como es un circuito independiente, requiere como de un acondicionamiento de mi circuito hidráulico, ¿sí? Para poder implementar ese circuito independiente. Eso sería lo único, ¿sí? Pues eso me implicaría a mí un costo más que yo le daría al sistema para poder implementar este tipo de circuito independiente. ¿Y en qué consiste? Pues es colocar, o sea, hacer una ramificación externa a mi circuito hidráulico, en la cual yo coloco una derivación, poder conectar mi filtro y de ahí recircular el lubricante, mi fluido hidráulico ya filtrado a mi depósito. Pero en lo personal de las configuraciones, a continuación se incluye una tabla donde se indican los grados de filtración
y la posición recomendada para situar el filtro, según el tipo de componente o elemento hidráulico considerado. Tenemos una lista de elementos hidráulicos, ¿sí? Tenemos la bomba de émbolos axiales, bomba de engranajes y émbolos radiales, válvulas distribuidoras de presión, de caudal y cierre, cilindros y motores hidráulicos. Tenemos la posición recomendada para cada uno de estos elementos y su respectivo grado de filtración. Entonces, para bombas de émbolo axiales, la posición recomendada del filtro es en la línea del retorno y o línea de presión. Recordemos que la línea de retorno es la línea que va ya del aceite que viene saliendo de mi sistema, que se está recirculando en mi sistema y va al depósito o tanque. Y la línea de presión es la línea de salida de la bomba, donde el grado de filtración debe ser menor o igual a 25. Otra posición recomendada es la línea de baja presión. ¿Cuál es la línea de baja presión? Es la entrada a la bomba. ¿Sí? A la entrada a la bomba, o sea, en la línea de succión, y de tener un grado de filtración de menor o igual a 25. En las bombas de engranajes y émbolos radiales, la posición recomendada es en la línea de retorno, con un grado de filtración menor o igual a 63. Y las válvulas distribuidoras, las válvulas de presión, las válvulas de caudal y cierre y los cilindros, la posición recomendada del filtro para ellos es en la línea de aspiración, ¿sí? Que es también misma línea de baja presión, con un grado de filtración menor o igual a 63. Y los motores hidráulicos, sí se recomienda que la posición del filtro debe ser en la línea de retorno con un grado de filtración de menor o igual a 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que los motores hidráulicos sí se ven muy afectados directamente si nosotros colocamos el filtro en la línea de aspiración. Como en la línea de aspiración, al colocar nosotros ahí el filtro, estamos afectando directamente con la carga, ¿sí? La carga, como en la presentación, con la carga de aspiración, ¿sí? De nuestra bomba. Entonces estaríamos nosotros restándole o podríamos estar estaríamos afectando directamente con el funcionamiento de nuestro motor hidráulico.